Muy bien. El tema que, el tema que me propongo desarrollar a continuación tiene por nombre, bueno, este es el nombre que he decidido darle, análisis arquitectónico avanzado. Posiblemente nosotros estamos familiarizados con algo del análisis arquitectónico, es decir, entiendo que los que estamos aquí reunidos tenemos como algo en común el más o menos manejar una idea de qué cosa puede ser un análisis arquitectónico. Sin embargo, también es posible que algunos, ya que además esta sesión es totalmente abierta para estudiantes, incluso para ingresantes, así que es probable que también tengamos en la audiencia algunas personas que no tengan las cosas tan claras. De hecho, quien les habla no tiene todo totalmente claro. Me explico. La arquitectura en sí y el análisis arquitectónico también, por supuesto, tiene seguramente algunas cosas que siempre están por hacerse. Es decir, no se trata de adquirir un método particular y adoptarlo como si fuese lo único y la única manera de hacerlo, sino más bien lo que yo me propongo a continuación es compartirles la manera propia, ¿no? Mi manera con la cual yo realizo estos análisis arquitectónicos, que por cierto tienen el término avanzado, ya lo explicaré más adelante, pero pienso que le da también algo de particular a lo que vamos a ver a continuación. Primero, primero, como siempre, querámoslo o no, está la realidad. La realidad es siempre nuestro inevitable punto de partida. La realidad, me refiero por realidad a todo aquello que, no solo a lo que conocemos, sino que a lo que conocemos directamente, a ese tipo de realidad. No obstante, existe también una realidad que está más allá de nuestros sentidos, más allá de lo que conocemos, y a la que también, de alguna manera, debemos finalmente de conocer. Lo que estamos viendo aquí es una imagen que probablemente sea familiar para muchos de ustedes. De hecho, hay un letrero aquí en la parte superior, ¿no?, que revela un poco de qué se trata. Estamos ubicados en el Emporio de Gamarra. El lugar, posiblemente el lugar que a nivel nacional ha cobrado una importancia vital para todas las transacciones económicas a nivel de importación y exportación, producción, en cuanto a ropas, tejidos y diseños específicos. Pongo esta imagen como punto de partida porque me parece fundamental empezar por esto, empezar por la realidad. El análisis arquitectónico tiene sentido o cobra sentido finalmente cuando logramos articularlo con nuestra realidad. Mientras que eso sea algo ajeno a nosotros, realmente el análisis que hacemos se limita siempre estrictamente a lo académico y nunca logra traspasar las barreras que están más allá de lo académico, de lo profesional. Tal y como yo al menos entiendo la arquitectura, se trata de algo vital, de algo que está relacionado mucho más que con lo académico. Tiene como gran plataforma lo académico, pero está más allá de eso. Entonces, esta imagen familiar para muchos seguramente, esta imagen de Gamarra, nos muestra una colección de eventos, una colección de situaciones que están sucediendo paralelamente. Si nosotros nos disponemos a describir esta fotografía, lo que vamos a empezar a notar es que hay una serie de capas que se están superponiendo. Tenemos personas, tenemos colores, tenemos formas, tenemos líneas, tenemos números, letras. Hay como una gran masa de personas que posiblemente sea lo que más resalte en esta fotografía. Lo que yo acabo de hacer
es una descripción de la fotografía. En ese sentido, no estoy yendo más allá de lo que se podría ver a simple vista. Cuando nosotros nos disponemos a analizar, entonces, de alguna manera estamos tratando de acumular pasos que nos permitan ganar profundidad. Y esa profundidad, por supuesto que no es un regalo, es algo que uno lo tiene que cosechar a partir del esfuerzo y de entregarse prácticamente a la realidad que se está estudiando. La imagen que veíamos hace un momento, esta imagen fotográfica típica de Gamarra, podemos verla aquí ligeramente transformada, analizada, podríamos decir así. ¿Y qué cosa nos revela que esta imagen está siendo analizada? Nos revela, en primer lugar, el hecho de que la imagen haya sufrido algunas alteraciones. En principio, es una imagen que ha pasado de estar totalmente a colores para convertirse en una imagen que a la que se le ha aplicado un filtro de escala de grises para que sobre ella podamos empezar a reconocer algunas cuestiones. Si hace un momento hablábamos de personas, de colores, de letras, de carteles, en fin, y decíamos que eso es una simple descripción, pues lo que estamos haciendo ahora está yendo más allá de la simple descripción. ¿Por qué? Está yendo más allá de la simple descripción porque está empezando a articular una serie de cosas que ya no son tan evidentes. En primer lugar, me gustaría comentar sobre la memoria latente. Cuando nosotros veíamos la imagen hace un momento, la imagen fotográfica a colores, casi no nos percatábamos que en el fondo de esta imagen aparece el Cerro San Cristóbal como el gran remate de esta calle con fondal que se ha creado espontáneamente. El Cerro San Cristóbal, que al entender de este análisis, a mi entender, es algo así dentro de esta composición como una memoria latente. Por supuesto, aquí nosotros entendemos del asunto y además lo vemos también en nuestro día a día, siendo o estando muchos residiendo en Lima Norte, pues conocemos que el Cerro San Cristóbal es un ícono cultural, histórico, geográfico para Lima. Y lo que no estaba tan evidente al inicio cuando mostrábamos la imagen era que es posible ver desde Gamarra el Cerro San Cristóbal. Entonces, acabamos de encontrar algo gracias al detenimiento que le hemos aplicado al estudio de esa fotografía. Entonces, podemos hablar de memoria latente. ¿Por qué latente? Porque no es tan evidente. De hecho, es muy probable que las personas que se han reunido en este gran espacio ni siquiera sepan que lo que está ahí al fondo es el Cerro San Cristóbal. O si lo saben, es muy probable que no les signifique eso mayor cosa. Pero nosotros como arquitectos, y ahí es donde estamos empezando de a pocos a inyectarle la arquitectura a nuestro análisis, estamos empezando a reconocer algunas particularidades. En segundo lugar, me gustaría destacar esta imagen altura, ¿no? Como una dualidad que sucede en este espacio. Si hace un momento únicamente veíamos letreros con letras y con números, pues lo que empezamos a darnos cuenta cuando estudiamos, vale decir, analizamos un poco más esta fotografía, es que estos carteles están colocados a diferentes alturas, tienen diferentes colores, tienen diferentes tamaños de letras, incluso algunos apelan a la fotografía de un personaje, y todo eso en conjugación lo que nos está mostrando es la importancia que tiene la imagen y la ubicación que tiene además la imagen dentro de toda esta composición. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos por el bien de la calidad de la grabación. Muchas gracias. Entonces, veníamos diciendo, lo de los carteles, que hace un momento eran solo eso, empezamos a darnos cuenta cómo en realidad tiene un sentido de esta gran composición fotográfica. En primer lugar, notamos que están colocados a diferentes alturas, que tienen diferentes tamaños de letra, la imagen es de día, pero muy probablemente de noche adquieran algún tipo de iluminación,
algunas apelan incluso a un rol político, ¿verdad? Alguna figura que destaca, casi siempre sonriente. Por supuesto, tiene también algo de teatral, ¿no? Porque es muy probable que la persona que aparece en este cartel no todo el tiempo esté sonriendo, sin embargo, para la publicidad que aparece, sí lo hace. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo la fotografía, esta fotografía en particular, en realidad está encerrando una serie de mensajes y de cosas que estamos empezando a reconocer. Luego está, por supuesto, lo del soporte técnico, lo que nosotros conocemos en nuestros barrios como postes de alumbrado público o postes de comunicaciones. Estos postes, en la gran fotografía a colores de hace un momento, casi pasaban desapercibidos. Sin embargo, cuando empezamos a ver con más detenimiento esta imagen, nos damos cuenta cómo casi terminan siendo como un obstáculo para el gran recorrido, esta gran procesión humana que se ha dado lugar en Gamarra. Entonces empezamos a notar cómo este soporte técnico, estos postes, tienen un rol que es casi invasivo, es decir, parecen como ser obstáculos para la gran marcha humana. Pero a la vez, si empezamos a notar más los detalles, nos damos cuenta que ese soporte técnico es además polivalente. Es decir, dentro de los usos cotidianos, estos postes han pasado también a ser pequeños pilares de comunicación y de publicidad. Podemos notar cómo hay aquí algunos afiches, algunos elementos que se han ido adosando a los postes y que esto de alguna manera es un intercambio a nivel de comunicación, de lenguaje, entre alguien que ofrece algo y alguien que lo lee y que espera quizá acceder a eso que el otro ofrece. Por último, tenemos el tejido social, que de hecho es lo que más resalta en la fotografía. Un tejido social que aparece como en la base de esta imagen, que podemos detectar que es plural, porque vemos personas aparentemente de todas las edades, vemos hombres, mujeres, niños, personas más grandes, más pequeñas, en fin, entendemos que es como un gran manto social, un tejido social, que también nos empieza a lucir como un poco inconexo, es decir, no parece que toda esta gente esté yendo hacia una misma dirección, sino que cada quien adopta el camino que responde a sus intereses y por lo que de hecho ha ido a Gamarra. Aquí me parece que empiezan a surgir algunas cosas muy interesantes a partir del análisis y tienen que ver con las metáforas, metáforas que siempre acompañan al análisis arquitectónico y al análisis, en este caso, que es lo que estamos haciendo, al análisis de la imagen, las metáforas. Lo de tejido social no solamente es un título, sino que a la vez es una metáfora que permitiría conectar con lo que hace o con lo que se hace en Gamarra, los tejidos, la textilería. Es decir, a partir de esta imagen, que hace un momento parecía no decir mucho, estamos empezando a encontrar puntos de conexión. Y como arquitectos podríamos empezar a encontrar metáforas, ese tejido humano que se forma a partir del ir y venir de la gente, comparado con los tejidos que se producen en todas estas, en estos almacenes y en estos talleres que sabemos que existen en Gamarra. Entonces, gracias a esta exploración, que por supuesto ustedes podrían ver más cosas de las que yo veo aquí, podríamos hablar de los árboles incluso, ¿no? Una naturaleza que aparece como en un segundo o tercer plano, en fin, podríamos hablar de muchas más cosas. Sin embargo, yo me he detenido en estas cuatro y lo que yo quisiera destacar es cómo a partir de este análisis de la imagen hemos podido empezar a cosechar ciertas imágenes, ciertas metáforas. Entonces, lo que quisiera ahora, digamos, reforzar es que la realidad es tensión y la realidad es también superposición. La realidad que ahora estamos estudiando a partir de esta imagen de un escenario cotidiano en Gamarra nos demuestra que la realidad es tensión, es superposición de cosas. Superposición que cuando uno analiza empieza como a revelar, empezamos a encontrar las conexiones, las articulaciones que hay entre las cosas. De tener, es decir, pasamos de tener una imagen total, integral, como la que vemos aquí en el lado izquierdo, pasamos a tener una imagen más bien fragmentada, donde ciertas capas y ciertos elementos empiezan a resaltar más que otros. Eso, para los arquitectos, es muy valioso, porque pasamos de tener una lectura
total en la que casi ningún elemento se distingue y todo parece tener la misma importancia, pasamos de eso a tener una mirada mucho más concentrada, mucho más específica, donde ciertos elementos empiezan a destacar sobre los otros. Entonces, digamos, si queremos ir cerrando esta parte, analizar entonces, ¿qué cosa es? El analizar tiene un fuerte vínculo con la realidad. No analizamos otra cosa que no sea la realidad. Analizar es explicar, es dar razones de lo que vemos y que originalmente no es comprensible. Pero es también pasar de lo descriptivo a lo explicativo. En el primer momento solo describimos esta imagen, solo dijimos que hay gente, dijimos que hay colores, que hay carteles, pero no explicábamos las cosas. En este segundo momento empezábamos a explicar ciertas cosas. Y por supuesto que también analizar implica ir de lo superficial a lo profundo. Es decir, pasar de algo epidérmico, algo que solo es lo que veo a simple vista, pasar de eso a un entendimiento más profundo, donde empecemos a destacar cosas importantes, como la de memoria latente, Cerro San Cristóbal, que hace un momento estuvimos conversando. Analizar es entonces también mirar lo cotidiano con nuevos ojos. Esto es algo que particularmente a mí me parece muy especial. Mirar lo cotidiano con nuevos ojos es como darle un nuevo valor a las cosas, es como reconocer que son importantes y que de ellas podemos cosechar grandes proyectos arquitectónicos que precisamente son los que nos faltan. Entonces, entendemos hasta aquí que el analizar es como adquirir cierta profundidad, que el analizar tiene que ver con la realidad. Damos por sentado pues que la arquitectura está en la realidad, es decir, no podemos imaginarnos una arquitectura que esté fuera de lo real, sino casi por definición no es arquitectura. Sin embargo, ¿qué es la arquitectura? Esa es una gran pregunta, porque nosotros nos estamos disponiendo a analizarla, analizar la arquitectura, hacer un análisis arquitectónico. Entonces, necesitamos manejar como ciertas definiciones de qué es la arquitectura. La arquitectura, digamos que, ¿qué es la arquitectura? Pues posiblemente sea la pregunta más complicada que alguien le pueda hacer a un arquitecto. Sin embargo, es algo a lo que debemos responder. Los arquitectos debemos tener una respuesta frente a esa pregunta. Particularmente yo entiendo la arquitectura desde estos enfoques que a continuación les voy a presentar. En primer lugar, la arquitectura es el refugio que hallamos. Es decir, ahí donde nosotros no hemos intervenido, pero lo hallamos, es como que lo descubrimos, y es algo que la naturaleza, la geología, la biología, de alguna manera nos ofrece, sin saberlo, por supuesto, porque no tiene ningún grado de conciencia, pero que de alguna manera está dispuesto para nuestro uso. Es el refugio que hallamos. Esta imagen que vemos en la parte superior son de los primeros dibujos que han hecho los primeros peruanos en el territorio. Esto está ubicado en Tacna, son los dibujos de Toquepala, pero a su vez también, cuando hablamos de arquitectura, desde este lado del refugio que hallamos, podemos hablar, por ejemplo, de este árbol, un árbol africano, que es lo suficientemente ancho en su base como para poder ser escarbado y vivir dentro del árbol. Cuando descubrí esto, me pareció algo fascinante, cómo desde una geografía tan distante como la africana, podemos encontrar que la arquitectura no solo es construcción, sino también un reconocimiento de lo que la naturaleza en sí misma ya nos ofrece. Ni qué hablar, pues, de lo que tenemos aquí muy cerca en Ventanilla, estas formaciones rocosas que tienen unas grandes aberturas y que de alguna manera parece estar dispuestas para el refugio de los primeros humanos en el territorio peruano. Eso mismo podemos encontrarlo también en Francia, estas formaciones rocosas que con ligeras alteraciones empiezan a ser más amables para el refugio de los seres humanos. Pero la arquitectura no solo es el refugio que hallamos, también es el lugar que inventamos. Y ese lugar que inventamos no solamente lo podemos reconocer en los grandes monumentos y en las grandes arquitecturas, eso lo podemos encontrar también en situaciones muy cotidianas, como esto que se construye, esa atmósfera que se construye en estos locales de comida, de los caldos de gallina, del comercio ambulatorio, estas situaciones en las que finalmente se empieza a tejer un espacio y que es además deber de los arquitectos reconocer en eso posibles temas para nuestra intervención.
Las imágenes de la parte inferior hacen referencia más bien, este es otro caso africano también, que me parece interesante traerlo aquí, poner sobre la mesa esta discusión, ya que nosotros siempre solemos reconocerle a la arquitectura algo como de ser estática, como de estar en un sitio y quedarse ahí de una vez y para siempre, hasta su demolición o su derrumbe. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos un poco en otras experiencias humanas, desde otras latitudes, podemos conocer cómo la arquitectura puede ser también algo transportable. Es fascinante pensar cómo algunas comunidades africanas, al momento en que deciden mudarse, porque hay alguna estación que ya no es favorable o algún cambio climático que no es favorable, pues cuando se van a mudar deciden mudarse con toda su casa. Es decir, no dejan la casa en el lugar, sino que se mudan trasladando incluso el techo que les dio cobijo. Y eso mismo podemos reconocerlo también en situaciones que pueden ser dramáticas hasta cierto punto, pero que nos revelan una condición muy básica del ser humano. Esta imagen que estamos viendo en la parte inferior es un escenario en el cual, algo que sucede mucho en el norte de nuestro país, cuando hay huaicos o hay derrumbes o hay algún evento similar, normalmente son los colegios los que se ven afectados más y no es poco común saber por las noticias que en algunos colegios se deciden dar las clases en los espacios exteriores, y esto debido a que el colegio es ya inhabitable. Pero eso nos devuelve a algo básico, a algo fundamental que tiene la arquitectura, que es un conjunto de personas reunidas por algo en común, no necesariamente un interés, pero por algo en común, al cobijo de la naturaleza. Es increíble cómo a partir de una situación tan desastrosa como el perder un centro educativo, puede surgir algo tan maravilloso como recuperar la condición más básica de la docencia, un conjunto de personas dispuestas a escuchar a otra persona que les va a transmitir algo y que va a dejar que ellos también le transmitan algo a esta persona bajo el cobijo de un árbol. Algo fundamental. Pero la arquitectura no solo es refugio o lugar, también es hábitat. Y de hecho, cuando hablamos del hábitat, hay situaciones muy diversas. Lo que vemos aquí en el lado izquierdo es un evento que hoy por hoy se sigue dando, pese a que hay muchos años ya de por medio. Estas son de las primeras migraciones que se dieron al sur en Villa El Salvador, donde vemos a la gente cargando con su estera y enrollándola para generar unos primeros cobijos. En la parte del medio vemos algo que le pertenece a la cultura Wari, al cual es reconocido además como el primer imperio en los Andes, ¿no? Antes incluso que el incaico, y vemos cómo este trabajo de las calles, del espacio público, de dialogar con la naturaleza está presente. Y por último, este caso en Chachapoyas, ya digamos estamos aquí en la selva peruana, de este conjunto multifamiliar de Cuelap, que es un gran ejemplo de cómo la vivienda colectiva en sus momentos pudo tener este tipo de intervención tan amable con el entorno. Pero la arquitectura también es el espacio, y es el espacio de la memoria. La imagen que estamos viendo aquí es Checacupe, esto está ubicado en Cusco, y me parece importante mencionar este caso y exponérselo, porque es un caso en el cual si uno está lo suficientemente atento, puede percatarse cómo hay diferentes escenarios que conviven. En primer lugar, tenemos este puente hecho con nudos vegetales, que nos hace recordar, por supuesto, a nuestra parte, digamos, histórica del Perú antiguo, estos andenes que nos recuerdan, por supuesto, lo incaico, este arco de medio punto que nos recuerda, por supuesto, la intervención colonial con la construcción de ciertos puentes, y desde este lado, del lado derecho, vemos este otro puente metálico que nos revela un nuevo material, el cual fue explotado con mucho más ahínco durante los inicios de la República. Y por último, pero no menos importante, vemos también la ocupación de estas viviendas en la parte alta de los cerros, algo que hasta el día de hoy percibimos en nuestros entornos cotidianos. Entonces, ¿por qué es importante esta imagen? Me parece que es importante porque es una imagen que nos revela cómo la arquitectura también tiene esto de convivencia de múltiples tiempos que se suceden en paralelo. Tenemos construcciones prehispánicas, coloniales, republicanas, contemporáneas, y todas conviviendo en un mismo escenario. O sea, la arquitectura es también eso, no solamente es el edificio aislado,
tiene también de convivencia. Si nos queremos poner un poco más disciplinares con la cuestión de la arquitectura, pues cabe resaltar que la arquitectura también no es algo que pueda depender de sí mismo. La arquitectura se nutre cotidianamente más bien de una serie de conocimientos, una serie de habilidades que se han ido cosechando desde diferentes ámbitos. Particularmente yo entiendo que esto viene desde las ciencias, desde las artes y desde las tecnologías. Y todo esto, no todo, pero gran parte de eso influye en la arquitectura. Tal es así que desde las ciencias como la física, la química, la biología, la geología, la astronomía, hay algunas situaciones como las leyes físicas, los datos estadísticos, los mapas, los cálculos, y todo eso influye, por supuesto, en la arquitectura que hacemos y en la arquitectura que pensamos. Por otro lado, tenemos las artes, vale decir, la escultura, la música, el teatro, la danza, y todo eso, a su vez, lo que le da a nuestra arquitectura son expresión, composición, lenguaje, narrativa, principios. Y en tercer lugar, tenemos a las tecnologías, que desde la minería, la textilería, la carpintería, nos heredan a los arquitectos cosas como precisamente la herencia constructiva, la producción, los sistemas, el trabajo, la transformación. Y todo esto nos da, por supuesto, una arquitectura que se abre en vez de encerrarse en algo, aislarse de las demás ciencias, artes y tecnologías. Más bien la arquitectura es algo que suele ser, es una disciplina que al menos yo la entiendo como una disciplina que debiera ser lo suficientemente amable y abierta para poder nutrirse tanto de las ciencias como de las artes como de las tecnologías. Hasta aquí, entonces, lo que yo les he propuesto entender como arquitectura es la arquitectura como refugio, como lugar, como hábitat, como espacio, y todo esto entretejido por ciencias, artes y tecnologías. Pero todavía no hemos dicho cómo es que podemos analizar la arquitectura. ¿Cómo analizar algo que está tan vinculado con ciencias, artes, tecnologías y demás? Allí es donde aparece un gran reto para nosotros los arquitectos. En primer lugar, me gustaría distinguir el análisis arquitectónico de todos los otros análisis que en realidad no son auxiliares. El análisis arquitectónico, tal y como yo lo concibo, es un análisis propio, es un análisis que requiere un entrenamiento, es algo que por supuesto no tiene un solo camino, tiene múltiples caminos, pero es algo que tiene cierta identidad, cierta autonomía. Paralelamente al análisis arquitectónico tenemos algunos análisis auxiliares que muchos de nosotros empleamos cuando diseñamos. Tenemos así, por ejemplo, estos análisis que son mucho más técnicos, como el análisis lumínico, que lo podemos conseguir casi todos estos análisis a partir de programas como el Dialux. Tenemos el análisis acústico, que lo podemos hacer con programas como Odeon, el análisis eólico, que lo podemos hacer, por ejemplo, con Workplot, el análisis estructural, que lo podemos hacer con SAP 2000, el análisis solar, que lo podemos hacer desde Cotec, y por último, el análisis territorial, que lo podemos hacer desde el ArcGIS. Por supuesto que algunas metodologías de trabajo colaborativo, como el BIM, a partir del Revit y demás, ofrecen algunas plataformas en las que muchos de estos análisis se pueden hacer desde una sola nube de datos. Me interesa entonces reconocer que existen estos análisis que son auxiliares, que sirven al análisis arquitectónico, pero que no precisamente son el análisis arquitectónico. Cuando hablo de análisis arquitectónico, más bien me refiero a algo como esto. Me refiero entonces a una tarea, a un ejercicio mental, pero a la vez también manual, gráfico, textual, en el cual nosotros empezamos a descifrar las claves de un proyecto específico. Lo que yo les estoy compartiendo aquí es un análisis contextual que realicé para un concurso de fines del año pasado dentro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI, y lo que podemos notar, lo que yo quiero compartirles aquí con este análisis contextual, es cómo en realidad
el análisis contextual desde lo arquitectónico tiene pues una serie de cosas por revisar. Primero, aquí vemos que hay una gran conjugación de elementos textuales, gráficos, isométricos, axonométricos, plantas, y todo eso a su vez está dándonos un paisaje bastante complejo de lo que puede ser un análisis contextual. A su vez, también, cuando hablamos de análisis arquitectónico, nosotros entendemos que hay ciertas piezas gráficas que nos son útiles. La isometría, la planta, el corte, la elevación, ya que necesitamos hacernos de toda esa parte disciplinar de la arquitectura. Es cierto que uno puede estudiar la arquitectura, digamos, desde el dibujo muy libremente, pero también es cierto que mientras más uno domine las diferentes maneras de representar con diferentes técnicas, pues el análisis posiblemente pueda ser mucho mejor o pueda ser más profundo. Lo que vemos aquí es un análisis situacional, relacional, de un proyecto nuevo, ¿verdad? Que ven aquí ustedes una gran barra horizontal que tiene aquí una torre con un cilindro que tiene la intención de dialogar, de conversar con el pabellón más antiguo de la facultad. A su vez también, cuando hablo de análisis arquitectónico, me refiero pues a situaciones como esta, en la que nosotros podemos estudiar a partir de una pieza gráfica específica ciertas situaciones funcionales, formales. Lo que vemos aquí es un corte que ha sido trabajado además luego con ciertos detalles que van saliendo en la parte baja y en la que podemos notar cómo estos elementos van destacando dentro de un gran conjunto. Algo que también me parece fundamental de estos análisis arquitectónicos es que permiten organizar la información. Es decir, ustedes pueden notar, podemos notar aquí cómo hay una imagen central, predominante, en la que está todo como conviviendo, ¿verdad? Tenemos el sol, tenemos el tema del espacio, de la altura, de la vegetación. Es decir, hay una serie de cosas que están sucediendo simultáneamente. Asimismo, podemos también hablar, por ejemplo, de este análisis que es un poco más formal, ¿verdad? Donde hay un estudio en planta, en corte, en elevación. Todo esto, por cierto, pertenece al concurso este que les comentaba, en el que había que tomar decisiones sobre esta gran torre, cuál sería su geometría más adecuada, si fuera la de un paralelepípedo, si fuera la de un cilindro, y en el camino se fueron tomando decisiones precisamente a partir del análisis. Lo que se quería era una visión del paisaje, como un recuperar la mirada del territorio desde la facultad. Por lo tanto, en vez de tener un paralelepípedo que nos iba a generar esquinas y ángulos, se optó más bien por optar una visión panorámica que la ofrece el cilindro. A su vez, el análisis también puede llegar a cosas mucho más específicas como temas constructivos, temas de detalle, y eso también lo podemos nosotros notar. Ahora, yo les he mostrado, les comparto estas diferentes maneras de análisis arquitectónico que, como vemos, se puede nutrir de esos análisis auxiliares, pero que tiene algo como de propio. Me interesa ahora también hablar sobre algo que resulta importante, y es que para analizar nosotros directa o indirectamente hacemos uso de ciertas categorías de análisis. Es decir, cuando nosotros nos vamos a enfrentar a la tarea de estudiar un edificio, nosotros no miramos todo el edificio, no entendemos todo el edificio completamente. Lo que hacemos es dedicarnos a ciertas partes del edificio y a estudiar ciertas cosas del edificio, no todo. No existe algo que nos permita ver la totalidad del proyecto o de la obra. Más bien lo que tenemos que hacer es dedicarnos a ciertas partes, a ciertas cuestiones que nos puedan revelar el contenido de ese proyecto o de esa obra. Entonces, aquí muy brevemente, muy rápidamente, yo quiero compartir con ustedes la evolución que han tenido las categorías de análisis. Es decir, no siempre se han estudiado las mismas cosas en las obras o en los proyectos de arquitectura. De hecho, lo primero que se conoce, al menos hasta ahora, es lo que en su momento propuso Vitruvio en los 10 libros de arquitectura, ya hace muchísimos años, ustedes pueden ver ahí el año, y lo que proponía Vitruvio para estudiar y para construir edificios era básicamente dedicarse a 3 cosas: el venustas,
el firmitas y el utilitas. Estas palabras en latín, que traducidas se pueden entender como forma, construcción y función, son las tres únicas cosas que Vitruvio recomendaba ponerle atención al momento de estudiar o de construir un edificio. Pero más adelante, porque todo esto tiene que ver además con el espacio clásico, es decir, los griegos, los romanos, esta era la manera en la que se estudiaba los edificios en ese momento, pero más adelante tenemos algunos aportes que se hacen desde el espacio moderno. Tenemos aquí al gran ícono de la arquitectura moderna, Le Corbusier, quien en su texto hacia una arquitectura añade algunas categorías a las que ya habíamos conocido gracias a Vitruvio, y menciona, por ejemplo, el clima y la tecnología, ¿no? La imagen que vemos aquí abajo, por cierto, es un dibujo propio de Le Corbusier, en el cual se nos revela que, si bien es cierto, Vitruvio ya incluía el medio ambiente y demás cosas, no le había dado un concepto, un término específico como algo a estudiar con más profundidad. Sin embargo, Le Corbusier sí le da estos nombres propios a lo que él recomienda incluir como nuevas categorías de análisis. Por otro lado, tenemos también lo que desde el espacio posmoderno se nos ha heredado. ¿Qué es lo que se nos ha heredado? Se nos ha heredado estas tres grandes categorías que hasta el día de hoy las estudiamos en nuestros talleres de arquitectura: historia, cultura, contexto. Estas tres categorías son categorías rescatadas por los postmodernistas como Aldo Rossi y Robert Venturi, quienes señalan que para analizar los edificios es necesario también ponerle atención a estas tres cosas. Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos como recorrido histórico. Nosotros podríamos tomar todas estas categorías, ¿verdad? Forma, construcción, función, clima, tecnología, historia, contexto y cultura, y dedicarnos simplemente a ver cómo va eso en cada uno de los objetos arquitectónicos. Sin embargo, me parece que hay un paso más que dar en todo esto. Y el primero, me parece que además le da sentido a esta charla sobre análisis arquitectónico, porque a propósito le he colocado el adjetivo de avanzado, porque no se trata solamente de hacer una especie de análisis dimensional. De hecho, lo que se practica en muchos de nuestros talleres es un análisis dimensional, es decir, únicamente entender los proyectos a partir de ciertas categorías específicas, ¿no? Forma, función, construcción, en fin. Me parece que el gran salto que nosotros damos, y por eso el nombre de análisis arquitectónico avanzado, es cuando aplicamos ya no un análisis dimensional en la que cada cosa va por separado, sino cuando rematamos ese análisis volviendo a reconstruir el objeto a partir de un análisis integral, donde contexto, forma, función, construcción conviven y donde no se ven estas cosas de manera aislada. Por supuesto que para nosotros realizar un análisis arquitectónico necesitamos instrumentos. Nosotros no podemos simplemente hacerlo, digamos, por mucha pasión que tengamos. Hay algunos instrumentos que nos facilitan el estudio de la arquitectura. Yo clasifico estos instrumentos en estos tres grandes grupos. Primero, por supuesto, están los planimétricos. Sin lugar a dudas, son los elementos digamos, más precisos para poder realizar los análisis. Dentro de los planimétricos, por supuesto, tenemos la planta, tenemos el corte, la elevación, que muchos de nosotros ya conocemos, pero que aquí los podemos de alguna manera graficar rápidamente: una planta, un corte, una elevación. Tenemos, por supuesto, la perspectiva, que podría ser digamos, de algunos puntos de fuga. En fin, digamos, no es mi idea ahora entrar en mucho detalle. Y luego tenemos la axonometría, ¿verdad? La axonometría, que también nos es útil para poder estudiar. Pero aquí hay algunos instrumentos que están como un poco olvidados, yo diría. Muchas veces nos quedamos solo con la perspectiva o con la isometría, pero olvidamos que existen otro tipo de vistas que nos pueden dar más información sobre el proyecto. Por ejemplo, la vista caballera, ¿no? Que si nosotros recordamos, la vista caballera forma un ángulo de 90 grados aquí,
¿verdad? Y por lo tanto es una vista en la cual se nos permitiría ver un poco más, digamos, el techo del proyecto, del edificio, a diferencia de la isometría en la que por tener ángulos de 30 grados a cada lado, el techo, digamos, tiene el mismo peso gráfico que como el que tienen las caras, ¿no? Eh, la vista la vista militar, perdón, es la que estaba mencionando aquí, en la que se puede ver la tapa. Cuando hablamos de la vista caballera, más bien estamos hablando de ese tipo de construcciones, ¿no? Con un ángulo que normalmente es de 45 grados y donde vemos cómo la tapa lateral tiene una pequeña deformación, se le aplica un coeficiente de reducción para que no se deforme demasiado el proyecto, ¿no? El estudio. Entonces, tenemos ahí esas vistas, ¿no? La isometría, la caballera, la militar, por supuesto tenemos la vista explosiva, en la que hay una colección de plantas o de elementos que se suceden en el espacio, y eso nos permite entender el proyecto a diferentes niveles. Pero también nosotros, al momento de analizar, disponemos de instrumentos complementarios. Por ejemplo, los instrumentos textuales, porque sin lugar a dudas, cuando uno va profundizando en el proyecto, empieza a adquirir ciertas nociones, ciertas ideas. Es decir, el proyecto deja de ser algo solamente gráfico, deja de ser eso para empezar también a suscitar ciertas ideas. Y esas ideas, por supuesto, hay que escribirlas, hay que tratar de ordenar también la cabeza con palabras. También existen los esquemáticos, ¿no? Aquí yo incluyo, por supuesto, por ejemplo, las líneas de tiempo, digamos, los planos cartesianos, los cuadros de doble entrada. Tenemos la parte estadística, que por supuesto es fundamental también cuando uno hace un estudio, un análisis arquitectónico, en el que, por ejemplo, empezamos a hacer uso de las famosas tortas o de los histogramas, las barras, y esto nos empieza a enriquecer el análisis arquitectónico. No lo reemplaza, por eso digo aquí claramente que esto es complementario, pero sí ayuda y refuerza el objeto que estamos analizando. Y luego tenemos esto otro que me parece fundamental dentro del análisis, que es estos instrumentos artísticos. Porque cuando nosotros hacemos un estudio, en realidad no necesariamente deberíamos forzarnos a una plantilla, a una grilla que automáticamente nos diga cómo hay que estructurar la información. Por el contrario, muy por el contrario, conviene también en algunos casos dar lugar a lo artístico que nos permita, por ejemplo, hacer fotomontajes, que nos permita hacer uso de técnicas mixtas, de acuarela, de plumones, en fin, y eso enriquece también el análisis de los objetos. Y por último tenemos estos instrumentos complejos que muchos los utilizan también, de hecho dan una información valiosísima. Me refiero aquí al corte fugado, por supuesto, que permite pues entender el corte, claro, pero gracias a que está en perspectiva, nos ayuda también a tener una idea de la profundidad. Si le aplicamos sombras, podemos tener alguna idea también de la luz, en fin. Podemos hacer uso de la planta militar, que hace un momento les comentaba, ¿no? Es decir, la planta, digamos, en verdadera magnitud es útil, pero si la vemos en vista militar, podemos a su vez tener una idea del volumen. El corte artístico, que a mí me parece también algo interesantísimo, porque es un corte en el cual nosotros podemos sumarle algunos elementos como fotomontajes en el cual empiezan a suceder cosas muy particulares. Y esto otro que me parece también muy valioso y que de hecho es como algo que sintetiza lo demás, la pieza gráfica sintética. Es decir, el análisis arquitectónico debiera llegar a un punto en el cual nosotros somos capaces de la información más valiosa que hemos recuperado, la deberíamos poder ilustrar con un gráfico, con una pieza gráfica complejísima que revele lo que nosotros estamos conociendo. Algo como lo que hace un momento yo les compartía y que me parece lo podemos ver aquí, ¿no? Cuando digo pieza gráfica sintetizadora, sintética, me refiero a algo como esto, algo en lo que está interactuando la planta, el corte, el detalle, el paisaje, el tema bioclimático, constructivo, formal, y de esa manera entonces nos escapamos de la camisa de fuerza de tener que estudiar todo por separado, ¿no? Forma, función, construcción, y más bien empezamos a ver esto de una manera mucho más integral.